El sábado pasado, a las 11 de la mañana, volví antes de lo previsto del taller de coches. Iba con ganas de una ducha y una siesta. Pero lo primero que escuché al entrar en casa no fue la televisión, ni la aspiradora, ni la música de Laura mientras cocinaba. No. Fue el zumbido de un taladro. ¿Taladro? Nosotros no tenemos uno. Nunca hicimos reformas, y yo soy un desastre para el bricolaje. Me quedé quieto en la entrada, sin hacer ruido, escuchando. ZZZZZZZZZZZT. Luego unos golpes. Y una risa masculina. La risa no era mía. La puerta del pasillo estaba entreabierta. Caminé en silencio, sin saber muy bien qué pensar. ¿Obra en casa? ¿Albañil? ¿Fontanero? Todo parecía normal, salvo por una cosa. Laura me había dicho que ese día estaría en casa de su madre. Cuando llegué al salón, la imagen no era la que esperaba. Un hombre, con camiseta de tirantes y tatuajes hasta las muñecas, estaba de pie sobre una silla, intentando colgar un maldito cuadro encima del sofá. Laura, a su lado, sonreía y le daba indicaciones como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ni me vieron entrar. ¿Ese cuadro es nuevo? Pregunté, desde el marco de la puerta. Se giraron tan rápido que la silla casi se cae. Ella abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Él se rascó la cabeza, incómodo, con una sonrisa de esas que no cuadran con la situación. Javi, no sabía que ibas a volver tan pronto, dijo Laura, tragando saliva. No respondí. Solo miré el cuadro. Una imagen abstracta, fea, moderna, con colores chillones. Algo que jamás habríamos comprado juntos. ¿Y este quién es? Laura dudó. Él se adelantó. Soy Mateo. El primo de Laura. Yo asentí, como si me lo creyera. Pero no tengo un pelo de tonto. Nunca, en 12 años, había oído hablar de un tal Mateo. Ni primo, ni lejano, ni inventado. Y así empezó todo. Con un taladro que no era mío. Y una risa que no debía estar allí. No dije nada más. Me limité a quedarme allí, con las llaves todavía en la mano, observando cómo Laura intentaba recuperar el control de la situación, como si esa escena fuera completamente normal. Él bajó de la silla con una sonrisa incómoda, saludándome con un gesto de la mano, como si nos conociéramos de antes. Laura, más rápida que él, se adelantó con una explicación que parecía ensayada, que Mateo estaba solo unos días en Madrid, que necesitaba ayuda para colgar unos cuadros, que ella se ofreció a ayudarle porque vive cerca, que se les hizo tarde y decidieron terminarlo en casa. Una sucesión de excusas tan mediocres que me dieron vergüenza ajena. Pero no dije nada, no aún. Asentí, me fui a la cocina, abrí la nevera, saqué una cerveza, y me senté en silencio en la mesa como si de verdad me hubiera tragado esa historia. No duraron mucho más. Tenemos que irnos ya, Mateo, dijo ella, sin ni siquiera mirarme a los ojos. Él soltó una pequeña carcajada, como si hubiera entendido la indirecta demasiado tarde, y en cuestión de minutos ya estaban fuera. Ni siquiera me preguntaron si me iba a quedar, ni si me molestaba que él estuviera ahí. Pasaron 3 días sin que dijera una palabra sobre eso. Me limité a observar. Cada movimiento, cada mensaje, cada salida repentina al supermercado o a tomar café con las chicas. Empecé a fijarme en cosas que antes ni me pasaban por la cabeza, cómo se arreglaba más, cómo guardaba el móvil boca abajo, cómo desaparecía durante ratos largos por la casa con el teléfono en la mano. No necesitaba pruebas, ya sabía que algo iba mal, pero quería ver hasta dónde era capaz de llegar mintiendo. Lo más frustrante era que no sentía culpa, no mostraba nervios ni remordimiento. Todo lo contrario. Me hablaba con normalidad, incluso con cierto cariño falso, como si estuviera tranquila,
como si todo siguiera igual. Pero yo ya no era el mismo. El jueves por la noche, le pregunté sin rodeos, ¿desde cuándo tenés un primo llamado Mateo? Tardó más de lo normal en responder, y cuando lo hizo, me soltó una historia larga y absurda sobre un primo lejano del lado de su padre, con quien no hablaba desde la adolescencia, que ahora vive en Málaga y que justo había venido a Madrid por trabajo. No sabía que estabas tan interesado en mi familia, me dijo al final, como si el que tuviera que dar explicaciones fuera yo. Me reí. No por la broma, sino por la torpeza con la que estaba manejando todo. Me conocía lo suficiente como para saber que no iba a dejarlo pasar. Y aún así, seguía mintiendo. Al día siguiente aproveché que se fue temprano al trabajo para revisar el armario del recibidor. Tenía que saber si realmente había traído herramientas, porque si de verdad estaba colgando un cuadro, algo tendría que haber usado. Nada. Ni caja de herramientas, ni taladro, ni nada que indicara que ahí había estado trabajando alguien. Lo único que encontré fue un cepillo de dientes nuevo y una botella de colonia masculina escondida detrás de las bufandas. La botella era barata, de esas que huelen a gimnasio más que a perfume, y no había forma de que fuera mía. La reconocí al instante, era la misma que usaba ese tal Mateo. La vi en el baño cuando fui a lavarme las manos después de que se fueran. El muy idiota había dejado el frasco sobre el lavabo como si viviera aquí. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando o sintiéndome víctima, sino porque la cabeza no paraba. Empecé a repasar cada detalle, cada conversación de las últimas semanas. Recordé la vez que dijo que iba al cine con una amiga del instituto y luego no supo contarme de qué iba la película. O la vez que volvió con una mancha de pintura blanca en la camiseta y me dijo que se había rozado con una pared recién pintada. Todos esos momentos que no me parecieron raros en su momento ahora eran piezas de un puzzle que encajaba demasiado bien. Lo peor no era el engaño en sí. Lo peor era la indiferencia. La facilidad con la que podía acostarse con otro y luego sentarse conmigo a cenar como si nada. El sábado siguiente decidí comprobar hasta dónde llegaba su cinismo. Le dije que me iría con unos amigos a pasar el día en Toledo. Fingí recibir una llamada, fingí emoción, hasta preparé una mochila con ropa deportiva para que fuera más creíble. Ella no puso ninguna objeción. Me dio un beso rápido, me deseó que lo pasara bien, y antes de que yo saliera por la puerta ya estaba respondiendo un mensaje con una sonrisa estúpida en la cara. No me fui a Toledo. Me senté en el coche, estacionado una calle más abajo, y esperé. Tardó exactamente 45 minutos en abrir la puerta y dejar entrar a alguien. No lo vi del todo bien desde la distancia, pero el cuerpo era el mismo. Y lo peor, no entró con prisa, no con culpa, sino con la calma de alguien que se siente en casa. Como si supiera que no había riesgo, como si supiera que ese espacio ya le pertenecía. Esperé una hora. Luego subí. Usé mi llave y entré en silencio. Los encontré en el sofá, viendo una serie como si fueran pareja de toda la vida. No estaban desnudos, no había sexo. Pero la intimidad era evidente. Ella recostada sobre él, su mano sobre su pierna, y una complicidad en la mirada que dolía más que cualquier imagen explícita. Él me vio primero. Se levantó de golpe, sin saber qué hacer. Ella tardó 2 segundos más. Cuando me vio, palideció. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí, en silencio, como si no pudiera creer que me atreviera a volver. Y entonces lo supe. No era una aventura. No era un desliz. Era algo más profundo, más deliberado. Algo que venía de lejos. Entré al salón sin cerrar la puerta, apoyando las llaves sobre la mesa del recibidor con un golpe seco que resonó en toda la casa. Ellos se quedaron paralizados, como dos actores atrapados en medio de una escena que no se atreven a abandonar.
Mateo fue el primero en reaccionar, intentando hablar pero sin saber qué decir. Laura se apartó de él de inmediato, se sentó erguida en el sofá y me miró como si con esa mirada pudiera inventar una excusa convincente al instante. Me acerqué despacio, sin apartarles la vista de encima. No levanté la voz, pero cada palabra salió con un peso que hacía que hasta el aire se sintiera más denso. Levántate, Mateo, le dije señalándole la salida. Esta es mi casa. Tú no pintas nada aquí. Él dudó. Miró a Laura como pidiéndole permiso para moverse. Ella no contestó. Al final, él se levantó y recogió una chaqueta que había dejado sobre la silla del comedor. Yo no le quité los ojos de encima mientras cruzaba el salón y salía por la puerta. Ni un lo siento, ni una explicación. Solo el sonido de la puerta al cerrarse. Cuando quedamos solos, me senté frente a Laura. No en el sofá, sino en la butaca donde siempre leía por las noches, para marcar la distancia. Ella se pasó la mano por el pelo, respiró hondo y al fin habló. Javi, no es lo que piensas, dijo con una voz temblorosa que no sonaba sincera, sino desesperada. Entonces explícame qué es, le contesté. Explícame por qué un desconocido está en mi casa, sentado en mi sofá, viéndote sonreír como si esto fuera suyo. Ella tragó saliva y apartó la mirada hacia el suelo. Su pierna temblaba. No era la culpa de alguien que se arrepiente, era la ansiedad de alguien que ha sido descubierto y busca la salida menos dolorosa. Es un amigo, nada más. Solo necesitaba un sitio para pasar el rato, no hemos hecho nada malo. Me ayudaba con cosas de la casa porque tú nunca estás, soltó todo de golpe, como si con esa frase pudiera borrar la imagen que acababa de ver. Me incliné hacia adelante sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba espacio para evasivas. No me tomes por idiota, Laura. No me interesa un discurso preparado. Quiero que me digas la verdad. ¿Desde cuándo te acuestas con él? Ella se removió en el sofá, se mordió el labio, y durante unos segundos pareció considerar mentirme otra vez. Pero al ver que no apartaba la mirada, que no parpadeaba, bajó la cabeza. Cuando habló, su tono fue seco, sin lágrimas. Desde hace 2 meses. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el tráfico en la calle. Me apoyé en el respaldo de la butaca, respirando despacio, intentando procesar cada palabra. No porque no me lo esperara, sino porque escucharlo salir de su boca lo hacía definitivo. Ella alzó la cabeza, como si con eso quisiera medir mi reacción. No iba a decírtelo así, continuó. Tenía pensado terminarlo antes de que lo descubrieras. Solo necesitaba, no sé, sentir que alguien me escuchaba, que me miraba. Tú estás siempre con tu trabajo, llegas cansado, no hablamos. Yo me sentía sola. La escuché sin interrumpirla. No porque me importara la justificación, sino porque quería que se hundiera en sus propias palabras. ¿Así que la solución fue meterlo en mi casa? Pregunté finalmente. ¿Pensabas que no me daría cuenta? ¿Qué podía pasarme la vida haciendo el tonto mientras tú hacías de anfitriona? Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino de alguien acorralado. Se quitó las manos de la cara y me miró con rabia contenida. No tienes derecho a hablarme así, dijo. Tú también me has dejado sola, tú también me has fallado. No soy la única culpable de que esto se haya roto. Me reí sin ganas. No de burla, sino de incredulidad. La forma en que convertía su traición en mi responsabilidad me parecía un insulto más grande que el propio engaño. No me compares tu decisión con mis horas de trabajo, contesté. Yo trabajo para que no falte nada en esta casa, para que podamos vivir tranquilos. Si estabas insatisfecha podías hablar, podías pedir ayuda, podías gritar si querías. Pero no, elegiste traer a otro aquí. Eso es tuyo, solo tuyo.
Ella se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón de un lado a otro, como un animal enjaulado. Su respiración era agitada, pero no se acercó a mí. Sabía que cualquier gesto mal calculado podía terminar con todo de golpe. No quiero perderlo todo, dijo de pronto. No quiero que nos separemos, Javi. No quiero que esto termine así. Yo puedo terminar con él ahora mismo, puedo bloquearlo, puedo. Ya lo terminaste, la interrumpí con calma. Se acabó. Tú ya tomaste tus decisiones. Ahora me toca a mí. Ella me miró con una mezcla de miedo y furia. Se quedó callada, quizá esperando que gritara, que tirara algo, que hiciera un drama. Pero yo no iba a darle ese espectáculo. Me levanté despacio, me acerqué al mueble del recibidor y saqué del cajón un sobre que había preparado esa misma mañana. No contenía papeles legales ni una amenaza, sino algo más simple, fotos impresas, capturas de pantalla, registros de mensajes, todo lo que había reunido en esos días. Lo dejé sobre la mesa del salón. Ahí tienes todo lo que necesito, le dije. No quiero excusas ni escenas. Solo quiero que veas que ya no hay vuelta atrás. No soy tu público, no soy tu coartada. Soy el tipo al que engañaste y que ahora va a decidir qué hacer con su vida. Ella miró el sobre pero no lo abrió. Sabía perfectamente lo que había dentro. Me miró de nuevo, con los ojos rojos y las manos temblando, pero sin acercarse. Su voz bajó un tono. ¿Qué vas a hacer, Javi? Me quedé de pie frente a ella, mirándola fijo. No respondí enseguida. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la incertidumbre le pesara tanto como a mí me había pesado cada noche de silencio. Finalmente, hablé. Eso lo vas a ver muy pronto. Y salí del salón sin decir nada más, dejando a Laura sola, sentada frente al sobre que resumía su mentira, con todo el peso de su decisión cayendo sobre ella. Mientras cerraba la puerta, sentí que algo dentro de mí se había roto del todo, pero también que algo nuevo empezaba. Cuando cerré la puerta del salón y dejé a Laura con el sobre, subí al despacho. No encendí la luz. Me senté frente al ordenador y abrí la carpeta donde llevaba semanas guardando pruebas. Fotos de ellos entrando juntos a un bar, capturas de mensajes donde quedaban en hoteles de carretera, audios donde ella le decía que no podía esperar para verle. No había improvisación en nada de esto. No era un impulso. Era una conducta repetida. Esa noche me quedé revisando cada archivo sin mover un músculo, ordenando mentalmente lo que iba a hacer. No quería un arranque de rabia que terminara en un grito o en una escena absurda. Quería una acción clara, medible, con un principio y un final. Quería devolverle a Laura exactamente lo que había elegido, pero sin violencia física, sin darme el gusto de perder los papeles. Sabía que con la información que tenía podía cambiarle la vida en cuestión de días. El lunes, cuando ella salió para el trabajo, yo también salí, pero en dirección al despacho de mi abogado. Tenía cita desde hacía una semana, porque en el fondo ya sabía que esto iba a acabar así. Le puse los papeles delante y le expliqué lo que había pasado. Él los revisó con calma y me dijo que en nuestro caso, con las pruebas, el proceso de separación y el reparto de bienes podía ser muy favorable para mí. Que incluso podría quedarme con el piso porque era un bien adquirido antes del matrimonio. Salí de allí con un documento preparado para ser presentado en el juzgado en cualquier momento. En la carpeta también llevaba otra cosa, las fotos impresas y las capturas, que pensaba usar de otra forma. No se trataba solo de divorciarme. Quería que sintiera de manera real las consecuencias de haber convertido nuestra vida en un juego. Ella y Mateo no eran dos adolescentes, eran adultos que habían jugado con la confianza de una familia. Sabía que él trabajaba en una empresa pequeña de reformas y que Laura, en su colegio, tenía cierta reputación por ser estricta con la ética en su asignatura.
En su instituto hay un reglamento que prohíbe relaciones con personas vinculadas a los alumnos, y Mateo había hecho algunos trabajos de mantenimiento en ese mismo centro. Eso bastaba para que la dirección del colegio viera la situación como un conflicto de intereses. No me gustaba usarlo, pero ellos me habían colocado en esa posición. Esa tarde imprimí todo, lo metí en sobres grandes y los etiqueté con nombres concretos: dirección del instituto, dirección de la empresa de Mateo, su hermano, mi cuñado, su madre. No era un impulso cruel. Era simplemente mostrarles a todos con pruebas quién era en realidad la persona que decía ser ejemplo de integridad. Lo hice sin sentirme bien ni mal. Era un trámite. Cuando terminé, respiré hondo y salí a echar cara sobre el buzón correspondiente. Tardé 2 horas en recorrer la ciudad, pero cuando volví a casa sentí una calma distinta, no alivio, sino la certeza de que ya no había marcha atrás. Laura llegó esa noche más tarde que de costumbre. Entró a casa con una sonrisa automática, quizá convencida de que mis amenazas eran solo rabia y que todo quedaría en palabras. Se encontró conmigo en la cocina, de pie, con un único papel en la mano, la solicitud de divorcio. No dije nada, se lo tendí. Ella lo leyó en silencio, palideció y me miró. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con un hilo de voz. Podemos arreglarlo. Te prometo que no volverá a pasar. Ya no se trata de lo que vuelva a pasar, le respondí despacio. Se trata de lo que ya pasó y de que no te importó hasta que te pillé. Ella dejó el documento sobre la mesa y empezó a caminar nerviosa por la cocina. Se detuvo de golpe. No puedes destruirme así, Javi. No puedes arruinarme la vida por un error. Un error es un desliz, le contesté. Lo tuyo fue traerlo a mi casa, mentirme en la cara y seguir como si nada. Eso no es un error, es una decisión. Y cada decisión tiene su consecuencia. Ella se sentó en una silla y se agarró la cabeza con las manos. Por primera vez la vi asustada de verdad, no fingiendo ni actuando. Sabía que los sobres ya estarían llegando a sus destinos. Sabía que su círculo ya estaba viendo la realidad. Su móvil vibraba sin parar sobre la mesa, pero no se atrevía a cogerlo. Cuando por fin lo hizo, leí en su cara que la tormenta ya había empezado: mensajes de su madre, de su hermana, del colegio. Lo dejó de nuevo sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué has hecho?, preguntó al fin. ¿A quién se lo has mandado? A quien tenía que saberlo, dije. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo no voy a seguir tapando tus mentiras. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos pero con rabia en la voz. Eres un hijo de puta, escupió. Podías haberte divorciado y ya. No hacía falta esto. Yo no elegí nada de esto, le respondí sin subir el tono. Lo elegiste tú. Yo solo terminé de quitar la venda que tú misma pusiste. Se hizo un silencio largo. Ella se levantó despacio, fue al salón y se sentó en el sofá. Se quedó allí sin encender la tele, sin moverse, mirando la pared. Yo me quedé en la cocina recogiendo los vasos, como si fuera cualquier noche normal, pero sabía que nada volvería a hacerlo. No había satisfacción en lo que acababa de hacer, pero tampoco culpa. Había una especie de vacío funcional, como cuando terminas un trabajo difícil y no hay premio ni castigo, solo la certeza de que estaba hecho. Más tarde subí al dormitorio y empecé a guardar mis cosas en 2 maletas grandes. No con prisas ni escondiéndome. Quería que me viera hacerlo. Quería que entendiera que aquello no era una amenaza sino una decisión tomada. Cuando terminó de sonar su móvil por enésima vez, Laura apareció en la puerta del dormitorio. No entró, se quedó apoyada en el marco. ¿De verdad te vas a ir esta noche?, preguntó, con la voz rota. ¿Así, sin más? No me voy sin más, le contesté mientras cerraba la cremallera de la maleta.
Me voy después de años de confianza rota, después de semanas de mentiras, después de haberte dado la oportunidad de decirme la verdad y de que no lo hicieras. Ella no dijo nada más. Se quedó allí, mirándome, con una expresión que ya no era de rabia ni de miedo, sino de resignación. Yo cogí las dos maletas y pasé a su lado sin rozarla. No me detuvo. No me pidió otra oportunidad. Solo se apartó. Bajé las escaleras y salí de la casa que había sido nuestra. No cerré la puerta con llave. Sabía que al cruzar ese umbral todo lo que había allí dentro ya no era mío. Cuando llegué al coche no encendí el motor enseguida. Me quedé un momento mirando la fachada. En una de las ventanas, Laura estaba quieta, de pie, sin cortinas de por medio, observándome irme. No levantó la mano para despedirse. Yo tampoco. Arranqué y me marché sin mirar atrás. Pasaron 6 días desde que me fui. Me quedé en casa de mi hermano David, que vive en Getafe, en una habitación pequeña que normalmente usaba como trastero pero que ahora me servía para pensar con claridad. No necesitaba comodidades, solo espacio y silencio. Durante esos días, Laura no me llamó, no me escribió, no intentó aparecer por el trabajo ni contactar a través de nadie. Pero su madre sí me llamó. Me dijo que estaba devastada, que no entendía cómo su hija había hecho algo así, que ella siempre había confiado en que Laura tenía la cabeza en su sitio. Le dije que no necesitaba que me lo explicara, que no buscaba consuelo, y que no tenía ningún problema con ella ni con su familia. Solo quería cerrar una etapa sin hacer más ruido. El jueves por la mañana recibí un mensaje de Laura. No pedía perdón ni preguntaba cómo estaba. Solo decía que necesitaba hablar conmigo, que tenía que decirme algo en persona. Dudé durante unas horas, no porque pensara que podía arreglar algo, sino porque me preguntaba si valía la pena escucharla. Al final le respondí con un simple dime cuándo y dónde. Me contestó enseguida. Me propuso vernos en un bar en Lavapiés donde solíamos ir hace años, cuando las cosas eran distintas, antes del matrimonio, antes de todo este desastre. Acepté porque sentía que debía cerrar esto mirando a la persona que durante años fue mi compañera, aunque ahora no supiera bien quién era. Llegué primero. Pedí un café solo y me senté en la esquina más discreta del local. Ella llegó 10 minutos tarde, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con la mirada baja y el andar lento. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. No hizo el intento de tocarme ni de acercarse. Solo pidió una botella de agua y se quedó en silencio unos segundos hasta que al fin habló. No voy a justificarme, dijo. Solo quiero que me escuches, aunque sé que no te importa ya. Habla, le respondí sin mirarla directamente. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para decir lo que venía. Durante un rato no dijo nada importante, solo palabras sueltas que parecían parte de un discurso preparado pero que se le olvidaba por momentos. No te pido que me perdones. Solo que sepas que no fue premeditado. No fue un plan, ni algo que busqué. Las cosas se fueron dando, me sentía vacía, perdida. No es culpa tuya, no es que tú hicieras algo mal. Pero yo necesitaba otra cosa y no supe cómo decírtelo. Me equivoqué en todo. La dejé hablar. No interrumpí. No asentí. Solo la observaba. Me sorprendía lo fría que podía sonar incluso cuando parecía querer mostrarse vulnerable. Él ya no está en mi vida, dijo de golpe. Se fue, desapareció cuando se enteró de que tú habías mandado todo. Perdió el trabajo, su familia le cerró la puerta, y no me habla desde ese día. No te lo digo para que te sientas culpable, solo para que sepas que ya no tengo nada con él, ni quiero tenerlo. Me tomé mi tiempo para responder. No porque necesitara pensar, sino porque quería medir bien mis palabras. No me importa si sigue en tu vida o no, le dije. Me importa que mentiste,
que jugaste conmigo, que usaste nuestra casa como si yo no existiera. Eso no se arregla con arrepentimiento tardío. Ella asintió, bajó la mirada, y durante unos segundos pareció derrumbarse. Pero se recompuso rápido. Era como si no pudiera mantener la emoción por más de unos segundos, como si estuviera entrenada para controlar todo lo que sentía. ¿Vas a seguir con el divorcio?, preguntó al fin. Sí, le respondí sin rodeos. Y no voy a negociar lo básico. Me quedaré con el piso, no quiero pensión ni complicaciones. Solo quiero que firmes y cada uno siga por su lado. ¿Y si te digo que quiero intentar salvar esto?, soltó sin mirarme. No ahora, pero con el tiempo, empezar de cero. Entonces te diría que llegas tarde, le respondí. No porque te haya dejado de querer, sino porque ya no confío. Y sin confianza, lo demás no sirve. Ella se quedó en silencio. Miraba al vaso de agua como si buscara una respuesta ahí. Pasaron unos segundos hasta que volvió a hablar. Yo sí te quise, Javi. Con todo. Y lo siento, de verdad. No lo digo por quedar bien. Me equivoqué y sé que te perdí. Solo quería que lo supieras, que no creas que todo fue mentira. Eso ya no me cambia nada, le dije, esta vez mirándola directamente. Tú tuviste la oportunidad de salvar esto cuando todavía importaba. Ahora solo estoy cerrando lo que tú misma rompiste. Ella sintió, se secó los ojos con disimulo y se levantó despacio. Firmaré lo que haga falta. Solo quería decírtelo en persona. Gracias por escuchar. No contesté. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el café ya frío, mirando la silla vacía frente a mí. No sentía alivio ni furia. Solo cansancio. La sensación de que por fin había terminado una historia que llevaba demasiado tiempo muriendo. Pagué la cuenta, salí del bar y caminé sin rumbo fijo. La ciudad seguía su ritmo, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, ese fue el momento en que todo cambió definitivamente. Después de esa última conversación con Laura, no volví a verla. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni cartas. Firmó los papeles del divorcio sin poner objeciones y los devolvió al abogado por correo certificado. El proceso fue rápido, sin dramas legales, sin discusiones por dinero o por objetos. En algún momento, mientras vaciábamos cuentas y separábamos trámites, intercambiamos 2 correos electrónicos breves sobre el coche y un par de muebles. Todo lo demás quedó dividido como si ambos hubiéramos querido pasar página cuanto antes, sin arrastrar nada innecesario. Ella se mudó a un piso más pequeño en Vallecas. Yo me quedé en el nuestro. No porque me gustara estar allí, sino porque me convenía económicamente y porque ya no sentía apego por esas paredes. Era solo un lugar donde dormir, nada más. El primer mes fue raro. No en el sentido romántico ni nostálgico, sino en la rutina. Acostumbrarse al silencio, a los horarios vacíos, a la cama más fría. No echaba de menos a Laura, pero sí el ruido de alguien más en casa. Al principio ponía la televisión sin volumen solo para no sentir ese silencio total. Luego me fui acostumbrando. Empecé a salir más, a quedar con amigos a los que había dejado de ver por años, a reencontrarme con personas que no sabían nada de mi historia y no tenían necesidad de preguntar. Nadie me miraba con lástima, nadie me ofrecía consejos. Era refrescante poder estar con gente que no esperaba una versión oficial de los hechos. No volví a tener contacto con ninguna de las personas que estuvieron implicadas directa o indirectamente en todo lo que pasó. Mateo desapareció de la ciudad. Me contaron que se fue al norte, a Santander o Bilbao, buscando empezar de nuevo. No me interesa su destino. Sé que intentó escribirle a un amigo en común para explicarse, pero nunca recibió respuesta. Supongo que, al final,
Hasta sus conocidos entendieron que no se puede justificar algo así. Lo que más me costó fue enfrentar las preguntas de mi madre. Ella no sabía los detalles, solo que Laura y yo nos habíamos separado. Le bastó con una frase mía: no fue decisión mía. No necesitó más. Se limitó a decir que me apoyaba en lo que hiciera, que no tenía que explicarle nada más, y cambió de tema. Ese fue uno de los pocos momentos donde sentí que alguien me entendía sin tener que decir todo. Con el paso de las semanas, empecé a dormir mejor, a comer mejor, a vivir más ligero. No porque estuviera mejor sin ella, sino porque había recuperado el control de mi vida. Vivir en duda, en tensión, en sospecha constante, te come por dentro. Descubrir la verdad dolió, claro, pero liberó algo. No tener que fingir, no tener que preguntar, no tener que callarme. Empecé a pensar en el futuro sin necesidad de justificarlo frente a nadie. Volví a retomar un proyecto personal que tenía parado desde hace años: montar una pequeña empresa de reformas con un colega de toda la vida. Nada ambicioso, pero mío. Algo que podía construir sin que nadie me lo saboteara. No tengo planes de volver a enamorarme pronto. No porque haya perdido la fe, sino porque no lo necesito. Estoy bien solo. Si llega alguien, llegará, y si no, también está bien. Lo que no pienso hacer es permitir que otra persona entre en mi vida si no tiene claro lo que es el respeto. No busco perfección ni garantías, solo honestidad. Y ahora, después de todo, sé identificarla mejor que nunca. He aprendido a leer los silencios, las excusas, las formas de esquivar preguntas. No me volví paranoico, simplemente más consciente. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé todo, de haber hecho pública la infidelidad, de haberla expuesto. Siempre contesto lo mismo: no. No porque me diera satisfacción o porque haya querido humillarla, sino porque lo justo era que todo saliera a la luz. Me pasé demasiado tiempo callando, aguantando, pensando que tal vez el problema era mío, que exageraba. La verdad necesita espacio, y si no la dejas salir, te pudre por dentro. Yo la saqué. Sin gritos, sin escándalos, pero la saqué. Y eso me permitió seguir caminando sin sentir que me debía algo a mí mismo. Ahora, meses después, ya no la sueño, ya no reviso fotos antiguas, ya no me pregunto qué habría pasado si aquel día no hubiese vuelto antes de lo previsto. Todo ocurrió como tenía que ocurrir. Fue rápido, sucio, doloroso, pero necesario. A veces la vida no necesita explicaciones largas ni finales bonitos. Solo necesita que actúes cuando llega el momento. Y yo lo hice. No soy más fuerte, ni más sabio, ni mejor persona por lo que pasé. Solo soy alguien que sobrevivió a una traición y que decidió no dejar que esa traición le definiera. Eso es suficiente para mí. Así terminó mi historia con Laura. No con reconciliación, ni con venganza total, ni con odio perpetuo. Terminó con hechos, con consecuencias, con la verdad por delante. Y eso, aunque no lo parezca, ya es una forma de paz.